Hola, mi nombre es Renata García y en este video voy a explicar todos los temas que vimos en el primer parcial de probabilidad y estadística. Vamos a empezar con la base. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que nos proporciona métodos para recopilar, organizar, presentar, resumir y analizar información con cierto grado de confiabilidad. Y la estadística se divide en dos, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva se enfoca en resumir, analizar, organizar y presentar las características claves de un conjunto de datos. Su objetivo es hacer que los datos sean más fáciles de entender y comunicar, limitándose a los datos que ya tienes. Mientras que la inferencial va más allá de una simple descripción. Se enfoca en hacer generalizaciones, predicciones o inferencias sobre una población completa, basándose en la información obtenida de la muestra. Su objetivo principal es obtener conclusiones sobre una población a partir de los datos de una muestra representativa. Digamos que yo hice una encuesta sobre la inseguridad en una colonia. La descriptiva me va a explicar lo que ya tengo en datos. Por ejemplo, cuántas personas han asaltado o en qué zona se roba más. Mientras que la inferencial me va a decir lo que podría pasar a futuro. Por ejemplo, si incrementará o disminuirá el crimen. Pasamos al segundo concepto, población. Quiere decir que es la totalidad de elementos a estudiarse que comparte una característica. Y también se va a dividir, pero en cuatro: población finita, infinita, estadística y física. La física se refiere a un conjunto de elementos que comparten una característica y son concretas o tangibles, por ejemplo, personas, animales o incluso árboles. La estadística es la colección de valores que toma una variable al ser medida en todos los elementos. Nos dice que es un grupo que está hecho de mediciones o resultados de un proceso, no de las cosas en sí mismas. Algo muy importante es que es conceptual. La finita quiere decir que es posible determinar la cantidad de elementos que la forman, mientras que la infinita es cuando es imposible determinar los elementos que la componen. Algo importante entender es las técnicas de recolección de datos, y hay dos: el censo y la muestra. El censo es cuando vas a utilizar a una población completa, solo que requiere una cantidad económica más grande para realizarla. Por ejemplo, los funcionarios del INEGI cuando van a casas a preguntar cuántas personas viven ahí. Ahora, muestra. Normalmente se hacen muestras ya que tomas una pequeña parte de la población. Entonces, en vez de hacer una encuesta a toda la escuela, probablemente solo la haré de prepa y secundaria. Sección número 3, muestra. Aunque lo acabo de explicar, básicamente la muestra es un subconjunto extraído de un conjunto mayor. Hay tres formas de hacer un muestreo: la probabilística o al azar, no probabilística y el muestreo por conglomerados. La probabilística o al azar, literal, todos tienen la misma probabilidad de ser parte de ese grupo de muestra. Por ejemplo, cuando hay una pecera con papelitos con los nombres de todos los alumnos y pues nadie sabe quién va a salir porque pues los escogen uno por uno. No probabilística es todo lo contrario. Aquí se incluyen diferentes tipos de elementos para que estén equitativamente representados. Un ejemplo rápido: digamos que necesitamos hacer un experimento y necesitamos a 15 estudiantes de entre 16 a 18 años. Para que estén equitativamente representados, vamos a agarrar 5 estudiantes con 16 años, 5 con 17 y 5 con 18. Los conglomerados son grupos ya existentes naturalmente definidos en una población. Un ejemplo, que es el que hicimos en el salón con una caja de plumones, era organizarlos o juntarlos por marca, color o tamaño. Ahora, variables y datos. Una variable es una característica en común o de interés que presenta una población o muestra. Es más bien el qué voy a medir. El dato es el valor de la variable, es el valor específico de tu variable. Sección número 5, variables. Ahora, hay diferentes tipos de variables: categóricas, que se dividen en ordinal y nominal, y las numéricas, que se dividen en continuas y discretas. Las categóricas se expresan en categorías o cualidades y no se miden en números. Las ordinales sencillamente siguen un orden natural, como cuando preguntamos qué número de hermano eres, primero, segundo, tercero. Y las nominales no tienen un orden natural, por ejemplo, qué tipo de mascota tienes. Las numéricas sería raro que no se expresen en números, pero se expresan en cantidades contables. Las continuas son cantidades medibles con números, por ejemplo, cuántas personas viven en tu casa. Y finalmente,
las discretas. Son valores enteros contables. Pueden ser infinitos o enteros, como decir cuántos tacos te comes. Un experimento es la actividad mediante la que se obtiene un conjunto de datos numéricos y no numéricos. Sección 7. Valor estadístico y parámetro. El valor estadístico es el valor numérico que describe una característica de la muestra y el parámetro es el valor numérico que describe una característica dentro de tu población. Sección 8. Tipos de frecuencia. Aplicamos una serie de preguntas a alumnos de prepa y secundaria donde nos respondieron el tipo de mascota que tenían, cuántas personas vivían en su casa, cuántos tacos se comían y el número de hermanos que eran. Al obtener todos los datos, los acomodamos y organizamos para obtener los tipos de frecuencia. Utilizamos los siguientes tipos de frecuencia: absoluta, relativa, acumulada y relativa acumulada. Usaremos el ejemplo de los resultados de tipo de mascota. La tabla la acomodamos de la siguiente manera. Nuestra variable es categórica nominal y ahí están todos los tipos que nos dijeron: gatos, perros, ajolotes, incluso de dragones barbudos. En la parte de frecuencia absoluta escribiremos el número total de cada variable. En este caso hay 122 alumnos que tienen perros, 30 con gatos, 4 con tortugas, etc. Y nos da un total de 168 mascotas. Nos ayuda a saber los valores más comunes. Para frecuencia relativa escribiremos el porcentaje que representa en nuestro total, o sea 168 mascotas. Por ejemplo, 122 perros en total de 168 representa un 72.61%. Nos sirve para comparar la importancia de cada dato y sumaremos todos para que nos dé un total, en este caso 99.96. En frecuencia acumulada sumaremos todas las frecuencias absolutas. El 122, por ser el primero, se pasa así solito y le sumaremos 30 y anotaremos 152. Nos tiene que dar el mismo total que en las frecuencias absolutas. Y finalmente, lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. Haremos el mismo procedimiento que en frecuencia acumulada, solo que con los porcentajes de la relativa. Todos estos conceptos los vimos durante el primer parcial y me sirve para tomar decisiones basadas en datos, pero principalmente para saber al momento de leer un artículo, noticia o tener que hacer un trabajo sobre esto, saber cómo aplicarlo, qué quiere decir cada cosa, qué se tiene que hacer, cómo organizar, interpretar, analizar y presentar la información. Y para mi carrera, Relaciones Internacionales, es clave para analizar datos globales, prever escenarios, medir riesgos, sustentar decisiones con evidencia. Un ejemplo es que al interpretar migración, comercio o encuestas, los datos recabados pueden ayudar a guiar negociaciones y hasta la política.